Artículo 132. Constitucional. ¿Quién manda sobre los inmuebles federales dentro de los estados? Bienvenidos a Biblioteca Jurídica Leal. ¿Puede un inmueble estar físicamente dentro de un estado, pero quedar bajo la jurisdicción de los poderes federales? La respuesta es sí. Y el artículo 132 de la Constitución establece una regla que parece técnica, pero que tiene una enorme importancia. Determina cuándo un inmueble destinado al servicio público federal queda sujeto a la jurisdicción federal y cuándo interviene la legislatura del estado donde se encuentra. Pero, ¿por qué un estado tendría que dar su consentimiento? Hoy vamos a descubrirlo. Imagina que la federación decide adquirir un terreno dentro de un estado de la República para construir un cuartel, una instalación pública, un almacén o cualquier otro inmueble destinado a un servicio federal. El terreno está físicamente dentro de ese estado. Entonces surge una pregunta fundamental. ¿Quién tiene jurisdicción sobre ese inmueble? ¿Las autoridades estatales o los poderes federales? Aquí entra en juego el artículo 132 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece, en esencia, que los fuertes, cuarteles, almacenes de depósito y demás bienes inmuebles destinados por el gobierno de la Unión al servicio público o al uso común estarán sujetos a la jurisdicción de los poderes federales, en los términos que establezca la ley. Pero inmediatamente aparece una segunda regla. Cuando la federación adquiera posteriormente un inmueble dentro del territorio de algún estado, será necesario el consentimiento de la legislatura correspondiente para que ese inmueble quede igualmente sujeto a la jurisdicción federal. Ahora vamos a traducirlo a lenguaje sencillo. Primero, ¿qué tipo de bienes contempla? El artículo menciona expresamente fuertes, cuarteles y almacenes de depósito, pero no se limita a ellos. También incluye otros bienes inmuebles destinados al servicio público o al uso común. Por ejemplo, pensemos en un inmueble federal destinado a una función pública. Lo importante no es solamente que el inmueble pertenezca a la federación, también importa su destino y el régimen jurídico aplicable. Y aquí aparece una palabra fundamental: jurisdicción. Cuando hablamos de jurisdicción, no estamos diciendo simplemente quién es el propietario del inmueble. Estamos hablando, en términos generales, del ámbito en el que determinadas autoridades pueden ejercer sus atribuciones conforme al orden jurídico. Por eso, propiedad y jurisdicción no deben confundirse. Ahora viene la parte más interesante. Imagina que la federación adquiere un inmueble dentro del estado de Puebla para destinarlo a una función federal. El inmueble se encuentra físicamente en Puebla, pero la federación pretende que quede sujeto a la jurisdicción de los poderes federales. El artículo 132 establece que, tratándose de inmuebles adquiridos posteriormente dentro del territorio de un estado, se requiere el consentimiento de su legislatura. ¿Por qué? Porque México tiene un sistema federal. Eso significa que existen distintos órdenes de gobierno, la federación y las entidades federativas, cada uno con competencias establecidas por la Constitución. El artículo 132 establece precisamente una regla para coordinar esos ámbitos cuando un inmueble federal se encuentra dentro del territorio de una entidad federativa. Y aquí viene un detalle muy importante. La Constitución no dice que cualquier inmueble federal dentro de un estado quede automáticamente fuera de la jurisdicción estatal. La propia Constitución establece la condición que debe cumplirse para que opere la jurisdicción federal en los términos previstos por la legislación. Además, la regulación legal desarrolla esta materia. La Ley General de Bienes Nacionales establece que los bienes sujetos al régimen de dominio público de la Federación están bajo la jurisdicción de los poderes federales, con reglas específicas para determinados inmuebles adquiridos por la Federación dentro del territorio de los estados. Por eso, para entender completamente el artículo 132, no basta con leer únicamente la Constitución. También debemos acudir a la legislación que desarrolla el régimen de los bienes nacionales. Y esto es importante porque el derecho funciona como un sistema.
Una disposición constitucional puede establecer el principio general y una ley desarrollar la manera concreta en que ese principio se aplica. Ahora imagina otro escenario. La Federación adquiere un inmueble y lo destina a un servicio público. No significa que el terreno se convierta en una especie de territorio separado del Estado. Sigue estando físicamente dentro de la entidad federativa. Lo que cambia es el régimen jurídico aplicable y, conforme a las condiciones constitucionales y legales, la jurisdicción que puede ejercerse sobre ese inmueble. Esta diferencia es fundamental. El artículo 132 no está diciendo que los estados desaparezcan jurídicamente de la zona donde se encuentre un inmueble federal. Está estableciendo una regla de distribución de competencias, y aquí encontramos la verdadera importancia de esta disposición. El artículo 132 busca evitar conflictos entre los distintos órdenes de gobierno cuando la Federación utiliza o adquiere bienes inmuebles para cumplir funciones públicas. En otras palabras, la ubicación física del inmueble y su régimen jurídico no necesariamente significan lo mismo. Ese es el concepto que debemos recordar. Ejemplos prácticos. Ejemplo 1. Un cuartel federal. Imaginemos que existe un cuartel destinado a una función federal. Aunque físicamente se encuentre dentro de una entidad federativa, el artículo 132 reconoce que determinados inmuebles destinados al servicio público federal pueden quedar sujetos a la jurisdicción de los poderes federales conforme a la legislación aplicable. Ejemplo 2. Un inmueble adquirido posteriormente. Ahora imaginemos que la Federación compra un inmueble dentro del territorio de un estado para destinarlo a un servicio público federal. Aquí aparece la condición constitucional. Para que ese inmueble quede igualmente sujeto a la jurisdicción federal, se requiere el consentimiento de la legislatura estatal correspondiente. La Ley General de Bienes Nacionales desarrolla esta regla y contempla mecanismos relacionados con la comunicación del acto de adquisición, afectación o destino del inmueble a la legislatura local. Caso límite. ¿Qué ocurre si alguien piensa, como el inmueble está dentro del Estado, todas las autoridades estatales pueden ejercer exactamente las mismas facultades que sobre cualquier otro inmueble? Ese razonamiento puede ser incorrecto. La respuesta depende del régimen jurídico del inmueble, su forma de adquisición, su destino y las disposiciones constitucionales y legales aplicables. Por eso, un caso concreto siempre debe analizarse individualmente. Preguntas frecuentes. ¿El artículo 132 significa que los inmuebles federales son territorio federal independiente? No. Esa sería una interpretación incorrecta. El inmueble continúa físicamente dentro de la entidad federativa. Lo que establece la norma es un régimen de jurisdicción federal bajo determinadas condiciones. ¿Cualquier inmueble propiedad de la Federación queda automáticamente bajo jurisdicción federal? No debe hacerse esa afirmación de manera general. Hay que revisar el régimen jurídico del inmueble, su adquisición, su destino y la legislación aplicable. ¿Por qué participa la legislatura del Estado? Porque la Constitución establece su consentimiento para determinados inmuebles que la Federación adquiera posteriormente dentro del territorio estatal y pretenda sujetar a jurisdicción federal. ¿La Ley General de Bienes Nacionales es importante para entender este artículo? Sí. El artículo 132 remite expresamente a la ley para establecer los términos de la jurisdicción. Y la Ley General de Bienes Nacionales desarrolla esta materia. ¿Este artículo afecta solamente a abogados? Solamente, no. La regla forma parte de la organización constitucional del Estado mexicano y ayuda a entender cómo se distribuyen las competencias entre la Federación y las entidades federativas. Errores frecuentes. Error 1. Un inmueble federal es automáticamente territorio federal. No es correcto expresarlo así. Debe distinguirse entre propiedad, destino y jurisdicción. Error 2. El Estado pierde su territorio cuando existe un inmueble federal. No. El inmueble continúa ubicado dentro del territorio de la entidad federativa. Error 3. La Federación puede adquirir cualquier inmueble dentro de un Estado,
y automáticamente someterlo a jurisdicción federal. El artículo 132 establece una condición constitucional para determinados inmuebles adquiridos posteriormente dentro de un estado: el consentimiento de su legislatura. Error 4. El artículo 132 solamente habla de cuarteles. No. También comprende otros inmuebles destinados al servicio público o al uso común. Error 5. Conocer solamente la Constitución es suficiente para resolver cualquier caso. No necesariamente. La propia Constitución remite a la legislación que desarrolla el régimen aplicable. Aprendizaje jurídico. El artículo 132 nos deja una enseñanza esencial. Un inmueble puede estar físicamente dentro de un estado y al mismo tiempo estar sujeto a un régimen de jurisdicción federal conforme a la Constitución y las leyes. La clave está en no confundir tres conceptos: ubicación, propiedad y jurisdicción. Entender esa diferencia permite comprender mucho mejor cómo funciona el federalismo mexicano. Conclusión. El artículo 132 quizá no sea uno de los artículos constitucionales más conocidos, pero detrás de sus palabras existe una cuestión fundamental: ¿cómo pueden convivir las competencias de la Federación y de los estados cuando un inmueble federal se encuentra dentro del territorio de una entidad federativa? La Constitución establece la regla y la legislación desarrolla su aplicación. Por eso, conocer este artículo no solamente sirve para estudiar derecho. Si te gustó el video, suscríbete a nuestro canal.